El día de hoy, como lo vieron, estaremos hablando o tratar de lo que podríamos considerar como lo básico, los conectores. Pero es importante, a lo largo del webinar veremos que sí hay que tomar muchas cosas en cuenta al momento de hacer una selección, ¿vale? Igual, habrá cosas que ya conocemos, habrá cosas que a lo mejor ya hacemos, ya seleccionamos sin a lo mejor de forma automática, pero siempre es bueno tener un repaso. El día de hoy estaremos hablando justamente de un poco de esta teoría y haciendo recomendaciones de algunos productos que podemos ofrecer con el fabricante Amphenol ICC. Hoy tenemos la oportunidad, estará conectado igual nuestro compañero Juan Chávez por parte de ICC, Amphenol ICC, y nos estará apoyando con algunas respuestas o algunas dudas en caso de que existan. Muchas gracias. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? La agenda del día de hoy puede resultar relativamente sencilla. Estaremos revisando las consideraciones. ¿Qué tenemos que considerar? Lo básico para al momento de seleccionar un conector. Revisaremos los tipos de conectores y terminaremos con algunos ejemplos de aplicación. ¿Cuáles son las consideraciones? Cuando hablamos de consideraciones o cuando queremos seleccionar un conector, pues vamos a ver muchas cosas. Siempre lo más básico es el número de contactos. ¿Cuántos contactos necesitamos? Que dependiendo de nuestra aplicación es lo que vamos a ver. También siempre tenemos que considerar el voltaje, la corriente. Si requerimos algún tipo de protección, lo más común es a lo mejor protección contra agua, pero podemos revisar otro tipo de protecciones. El platinado definitivamente nos va a ayudar también al momento de seleccionar el conector. Va a depender mucho lo veremos más adelante, de la cantidad de conexiones y de desconexiones que vaya a tener nuestro sistema. En algunas aplicaciones veremos que la vibración nos puede afectar. Entonces, ¿qué debemos de considerar al momento de seleccionar el conector bajo estas condiciones, ¿no? Blindaje está relacionado con la protección que pueda tener nuestro equipo y al final el tipo de ensamble. Igual, lo más básico, pero que también nos puede ayudar para seleccionar nuestro conector cuando empezamos a ver soluciones ya a ensamble masivo, ¿no? Mass production. Voltaje y corriente. ¿Qué debemos de considerar? Pues es lo más básico, ¿no? Siempre es lo que debemos, una de las cosas principales que debemos ver o revisar al momento de seleccionar el conector. Toda esta información generalmente la podemos ver en las hojas de especificaciones de los fabricantes. El voltaje en AC o el voltaje en DC que pueden soportar, la corriente en cada uno de los pines que es capaz de soportar, ¿no? Pero no solamente es eso, también debemos de considerar la aplicación, el voltaje de entrada o las certificaciones que debe cumplir nuestro producto o los tipos de pruebas a los que será sometido nuestro producto, también al momento de hacer una selección de nuestro conector. Igual nuestro equipo puede estar funcionando a 120, 127 volts AC, pero las pruebas que a las que va a estar siendo sometido, pues nos van a requerir o nos van a pedir que la separación a lo mejor entre los pines, pues sea mayor, ¿no? Entonces es algo que también debemos revisar. Igual algunas veces también va de la mano con si queremos que el conector esté completamente con los pines completamente libres, desprotegidos, o que tengamos a lo mejor alguna carcasa. Esta carcasa en algún momento también nos puede ayudar a ese tipo de protección o ese tipo de aislamiento en el caso de pruebas. Siempre igual se pueden acercar a nosotros y nosotros lo podemos trabajar de forma interna o con el soporte de los fabricantes, como ya han visto, ¿no? Entonces, es las cosas más básicas, la cosa más básica, digamos, o una de las primeras cosas a considerar al momento de seleccionar un conector. Pero bueno, es bueno saber siempre eso, ¿no? Las pruebas, el ambiente en el que va a estar sometido. Otro tipo de consideración es la protección contra agentes externos. Ya sea que nuestro equipo se vaya a instalar dentro de una casa, afuera de una casa, en una fábrica,
A lo mejor estamos diseñando un equipo que va a ir para un hospital, por ejemplo, o un GPS, un sistema GPS que va a estar dentro del vehículo a lo mejor, o, o a lo mejor presente en condiciones de humedad, de alta temperatura. Es ahí donde también debemos de considerar si es que se necesita algún tipo de protección IP, Ingress Protection. Entonces, no solamente es que nuestro dispositivo pueda ser waterproof, inmune al agua, también deberíamos ser capaces de revisar si necesitamos alguna protección un poco mayor, ¿no? Ahí es donde entra el tipo de protección IP 67, 66, IP 65, ¿no? Esta información la podemos encontrar muchas veces en línea, igual de todos modos la vamos a estar compartiendo en esta presentación, pero bueno, la primera parte nos indica protección contra sólidos, ¿no? En este caso el índice C, o el 6, perdón, nos indica que estará protegido contra polvo en una cantidad, no sé, de tiempo de 12, 8 horas aproximadamente. El segundo dígito, que es el que más utilizamos, nos indicará un poco más la protección contra el agua. Si el dispositivo va a estar expuesto nada más a lo mejor a brisas, a humedad relativamente, a poca humedad, si estará expuesto o si puede soportar grandes presiones de agua por cierta cantidad de minutos, o ser sumergido al agua por 1 hora, 2 horas. Este segundo dígito es el que nos ayudará a definir si necesitamos qué tipo de protección necesitamos, ¿no? Algo también a considerar cuando seleccionamos un conector va a ser los tipos de conexión y de desconexión, o mating cycles. Esto también, ¿en qué nos ayuda? A poder identificar si el conector que vamos a utilizar está sobrado para la aplicación o necesitamos considerar algo más. No es lo mismo un conector USB que constantemente está conectándose y desconectándose a un conector de cable plano, FFC, FPC, que generalmente lo que utilizamos, por ejemplo, para conectar displays. Y sabemos que ese tipo de conector o ese cable no lo vamos a estar desconectando todo el tiempo, ¿no? Un par de veces, tres veces a lo mejor por cuestiones de mantenimiento, pero no va a estar conectado todo el tiempo. Ahí podríamos revisar también qué tipo de terminado, qué tipo de platinado. Va mucho de la mano este tipo de cosas con el platinado, pero es lo que tenemos que considerar. Esta información generalmente la podemos encontrar en la hoja de especificaciones, en el datasheet de cada uno de los conectores. Si vemos conectores que tienen, no sé, ciclos de vida de, ¿cómo se llama? De 10, 15 desconexiones, pero nuestra aplicación no va a estar sufriendo esa cantidad de desconexiones, pues es un conector que nos va a funcionar. Si por el contrario, como comentaba hace rato, es un conector de comunicación, HDMI, USB, es más, hasta los conectores que están en nuestra laptop para la alimentación, y sabemos que lo vamos a estar, o que el usuario final lo va a estar conectando, desconectando constantemente, pues entonces sí tendremos que revisar o tendremos que poner un poco más de atención en el número de ciclos que puede soportar nuestro dispositivo, ¿no? Nuestro conector. Mencionaba que también eso va muy de la mano con el platinado que puede tener nuestro conector. Los más utilizados o que vemos en el mercado son los que tienen recubrimiento de oro. Si en algún momento necesitamos o nos vamos a encontrar con soluciones de menor costo, necesitamos menor costo y de igual forma sabemos que no lo vamos a desconectar muchas veces, pues otro tipo de estañado más sencillo, pues de estaño, nos pueden ayudar a tener el mismo performance a lo mejor, y a lo mejor un menor precio. Entonces son muchas cosas las que debemos de considerar al momento de seleccionar, ¿no? El estañado afecta también, bueno, ya lo hemos platicado ahorita, afecta en las conexiones y desconexiones, pero relacionado con la protección, por ejemplo, con los agentes externos a los que estará
expuesto a nuestro producto, nuestro conector. Muchas veces también este tipo el platinado nos va a ayudar también a tener una mejor protección, ¿no? A que el conector no se oxide. En algunos casos, a lo mejor podemos ver que el oro o este tipo de estañados pueden tener un mayor tiempo de vida que los otros. Entonces, siempre es lo que debemos balancear o tratar de balancear al momento de seleccionar, ¿no? Entonces, un conector también con un estañado relativamente más sencillo, pues tendrá menos tiempo de vida que uno con un estañado o una protección tipo oro, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que debemos de considerar al momento de seleccionar nuestro conector es si estará expuesto a mucha vibración. La vibración puede presentarse, no sé, en un dispositivo que se encuentra en la calle, en un poste, por ejemplo. Aunque no lo notemos, puede tener cierto tipo de vibración que a la larga pues va a generar que las conexiones en el PCB o las conexiones entre el PCB y el conector pues se vean dañadas y puede existir una desconexión. Otro tipo de aplicaciones y donde podemos ver más esta vibración es a lo mejor en la industria automotriz. En la industria automotriz se necesita, o sabemos que el vehículo constantemente está expuesto a ese tipo de vibración, ¿no? Entonces, el conector debe ser capaz de soportar estas vibraciones sin que el conector, ya sea de forma interna, sufran esas desconexiones, o entre el conector y el PCB sufran esos quiebres, ¿no? Se vean comprometidas las conexiones. Obviamente también va de la mano con el tipo de señal que vamos a utilizar, ¿no? Es más crítico, es muy crítico cuando utilizamos o cuando el conector va a estar transmitiendo líneas de datos. No podemos exponernos a que las conexiones se vean ahí en el conector aunque sean milisegundos, microsegundos, porque podemos perder datos. A lo mejor en una solución o un conector expuesto a potencia o alimentación, podría no ser tan necesario. Digo, siempre es importante que no tengamos esa desconexión, pero también es algo que podríamos considerar, ¿no? Es ahí donde podemos, en algunos casos, y de la mano de Amphenol, podemos encontrar soluciones que nos puedan ayudar a protegernos contra este tipo de cosas, ¿no? Los conectores flotantes. ¿Cómo están desarrollados? Los conectores flotantes son capaces de soportar movimientos tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, y nos pueden ayudar a absorber esa vibración, ese movimiento presente en el equipo, a lo mejor hablando de soluciones automotrices en todo el vehículo, se va a absorber de manera que no se vea reflejado ese movimiento entre el PCB y el conector, ¿no? Y obviamente lo que va a hacer es también evitar la desconexión. Internamente tienen unos resortes y además varios puntos de contacto en general que nos puedan ayudar a que esos pequeños movimientos no generen una desconexión en nuestro equipo, ¿no? Entonces, conectores flotantes nos pueden ayudar a la vibración, a proteger contra vibración. Es algo que podremos considerar, podemos apoyar con algunas recomendaciones. Otra cosa puede ser el blindaje. Cuando hablamos de blindaje, pues inmediatamente nuestra mente se va a soluciones de ruido externo electromagnético, pero también puede ser otras cosas, ¿no? Entrada de polvo, entrada de agua, alta temperatura, que el conector o el material que tenga con el que esté hecho pueda soportar este tipo de cosas, ¿no? Estos tipos de altas temperaturas o agentes externos también que pueden estar presentes. Entonces, si estamos hablando de protección o blindaje, muchas veces lo vemos más en circuitos de comunicación, ¿no? O a lo mejor circuitos que puedan estar expuestos a sistemas de radiofrecuencia. Ahí podemos revisar también que el blindaje o que las señales que estemos recibiendo no sean afectadas por esto, ¿no? Esto nos va a ayudar también a que
el producto, el conector sea un poco más resistente, que la señal no se vea comprometida. Podemos revisar distintos tipos de soluciones, distintos tipos de conectores que pueden o no pueden tener blindaje y que nos puedan ayudar a una mejor selección. Estas son como las soluciones que creemos que pueden ser importantes al momento de considerar algún conector. Siempre, a lo mejor sin darnos cuenta, ya lo consideramos, pero siempre es bueno también tener en mente eso, ¿no? Igual nosotros podemos apoyar en conjunto nuevamente con el fabricante para hacer recomendaciones sobre el conector o las características que puede tener el conector o el tipo de conector que se puede recomendar. Esto es igual lo más básico que vamos a ver al momento de seleccionar. Montaje superficial, through hole también. Puede ser también lo más sencillo, pero también debemos tener un poco de cuidado al momento de seleccionar, ¿no? Si estamos hablando de un conector que constantemente va a estar siendo conectado y desconectado, a lo mejor un USB, y que no va a tener otra protección, a lo mejor la misma carcasa no lo va a ayudar a fijarse, pues también debemos de considerar a lo mejor un conector que pueda tener en conexión tipo through hole, ¿no? Vamos a encontrarnos con conectores que pueden ser un mix entre through hole y SMD, que también nos puede ayudar en el momento de ensamble en producción masiva, ¿no? Es más, cuando la mayoría de nuestros componentes electrónicos o los componentes dentro de nuestro PCB son de montaje superficial, pues el ensamble con la máquina pick and play pues es un poco más rápido, ¿no? De igual forma el proceso de soldado, que si lo tenemos que poner de forma manual o utilizando la soldadura de tipo OLA, ¿no? Entonces, también debemos revisar o tratar de balancear al momento de seleccionar nuestro conector, ¿no? Las conexiones igual, el tipo de conexión, si es un conector vertical, si es un conector horizontal o ángulo recto a 90 grados, también lo podemos revisar y lo debemos de considerar, ¿no? Y otra cosa también es cómo se va a soldar, ¿no? Puede ser directamente con soldadura, solder. Dentro de esta parte también tenemos el pinning paste. Ahorita en el siguiente slide hablaremos de eso. Podemos encontrarnos con conectores press fit que no necesitan soldadura, solamente, como podemos ver, tienen por la pura presión ejercida en el orificio del PCB y el tipo de conexión que tenemos aquí va a generar presión y va a evitar que se desconecte. Entonces, en un proceso a lo mejor manual o en un proceso de ensamble, producción masiva, podría ser algo a considerar, ¿no? O solder cup, que son este tipo de conexiones. Generalmente son conectores que podemos encontrar en paneles, por ejemplo, o que van a ir ensamblados con cables, wire to board, por ejemplo, ¿no? Esto también nos va a ayudar, o es algo que vamos a ver cuando estamos hablando de producción masiva. ¿Qué nos conviene más, no? Muchas veces, ya lo habíamos platicado hace rato, en el slide pasado, un proceso de montaje superficial o un componente SMD nos va a ayudar a hacer un proceso de ensamble más rápido, pero a lo mejor el producto no puede, necesita o requiere a fuerza tener una solución de through hole para que tenga una mayor resistencia a movimientos, ¿no? Vamos a encontrarnos que tenemos soluciones through hole que pueden ser ensambladas o utilizadas a lo mejor con una máquina tipo pick and place y pueden ser sometidas a las altas temperaturas que soportan, que se ven en un horno de reflujo junto con los componentes de montaje, que también es algo que a lo mejor algunos conectores, o sería pues, una de las razones por las que muchos de los conectores de through hole no se utilizan en ese tipo de máquinas o en esos procesos, porque el mismo case, el mismo plástico o material del conector no es capaz de soportar esas temperaturas, ¿no? Entonces también es una de las razones por las que no vamos a utilizar o muchas veces no se utiliza este tipo de conectores en el horno, ¿no? Los conectores spin and paste
están desarrollados o están especificados para poder entrar o para poder utilizarse en hornos de reflujo, y sin que haya alguna desconexión, el material de aislamiento se vaya a derretir, ¿no? Se va comprometido. Entonces, cuando hablamos de producción masiva y necesitamos conectores tipo Through-Hole, podríamos revisar esta opción dentro del catálogo que tenemos con Amphenol. Y finalmente, que es algo también importante a considerar, es la conexión. Tratar de tener una conexión segura. Y se puede lograr de muchas formas, ¿no? Tratar de que el conector que utilizamos únicamente sea conectado en su contraparte, ¿no? Podremos encontrarnos en nuestro sistema dos conectores de entrada de 6 pines, ¿no? Y entonces debemos encontrar formas para que, no, para que los conectores o las contrapartes no se conecten de forma errónea, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las formas de asegurar este tipo de conexión? Nos podemos ir a lo más básico, código de colores, ¿no? Podemos en cada uno de los arneses, en cada uno de los conectores que van en el PCB, identificarlos con algún color que ayuden en el proceso de ensamble o a lo mejor en el proceso de mantenimiento a que esas conexiones sean donde deben de estar, ¿no? Que todo esto, y al final también, no solamente es algo que debemos considerar cuando estamos diseñando el equipo, ¿no? No solamente es diseñar mi tarjeta y yo estar seguro de que va a funcionar. A lo mejor muchas veces debemos de considerar los siguientes procesos. El proceso de ensamble, el proceso de mantenimiento, cómo un técnico o como una persona que no desarrolló mi producto va a darle mantenimiento, ¿no? Va a estar interactuando con mi producto. Ahí debemos de asegurar que nuestros equipos estén protegidos contra malas conexiones o malos ensambles, ¿no? Código de colores, igual, si necesitamos estar seguros de que el conector, si se va a estar conectando y desconectando, y queremos estar seguros de que la conexión sea la correcta, pues también podríamos implementar conectores con la pestañita que nos ayuden a tener un clic, ¿no? A poder escuchar a lo mejor una indicación sonora de que el conector ya ha sido, la conexión ha sido exitosa. Clic audible, ¿no? La polarización. Podemos poner un header, pero si a lo mejor no indicamos a manera de colores o a manera de pequeñas marcas cuál es el pin 1, pues podemos encontrarnos con conexiones que puedan ser realizadas al revés, ¿no? O que a lo mejor la conexión no esté realizada de forma correcta, a lo mejor tengamos un desfase, 1 o 2 conectores, entonces podemos encontrarnos con headers o pines que no se encuentren conectados. La polarización es algo que debemos también de considerar para asegurar que los pines entren donde deben de estar y en la orientación en la que deben de estar. Esto va de la mano con accesorios adicionales que podemos encontrar con algunos de los fabricantes, en este caso con Amphenol. Les llamamos CPA o TPA, CPA que se refiere a Connector Position Assurance o TPA Terminal Position Assurance. ¿Qué es lo que nos indica? Asegurar que la terminal, por ejemplo, cuando estamos hablando de conectores que llevan, que son ponchados al cable directamente y que deben de entrar en la terminal, vamos a encontrarnos o podemos encontrarnos con conectores que tengan este accesorio que nos indiquen que la orientación, que el pin entró de forma correcta en el housing, ¿no? O el CPA, cuando vamos a conectar con su contraparte, igual asegurarnos que la unión sea la correcta, ¿vale? Entonces, va a haber distintas aplicaciones. Podemos encontrar estos conectores también en el mercado industrial, si mal no recuerdo también en el mercado automotriz, que también debemos de considerar. Y muchos de estos también tienen su versión con protección tipo IP,
¿no? Que también, o sellados, que también podemos revisar, ¿no? Estas son como las soluciones o las cosas relativamente básicas que podemos revisar o que debemos de ver cuando vamos a seleccionar un conector. Obviamente vamos a encontrarnos conforme vamos teniendo distintas aplicaciones o nuestro producto se va enfocando a otro tipo de aplicaciones, vamos a encontrarnos con otras cosas, pero igual podemos ir revisando, podemos apoyarlos con este tipo de selección e irnos guiando en conjunto, ¿vale? ¿Cuál es la clasificación básica de los conectores? Vamos a encontrarnos cuando vamos a las páginas o cuando nosotros hacemos alguna presentación, vamos a encontrarnos con conectores, algunos términos board to board, white to board, FFC, FPC, input output o high speed. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos términos? Board to board, nos vamos a referir a conectores que se van a utilizar para conectar dos PCBs, ¿vale? ¿Cómo pueden ser? Vamos a encontrarnos con distintos tipos de conectores. Backplane, que generalmente es lo que podemos, un ejemplo básico de este tipo de conector lo encontramos a lo mejor en las motherboards, donde tenemos un PCB vertical y de forma perpendicular vamos a ir conectando las tarjetas hija, ¿no? Mezzanine, cuando conectamos, digamos, de forma paralela los PCBs. Signal, que son los propósitos, bueno, o así los podemos encontrar, por ejemplo, en la página de Amphenol. Conectores de propósito general, de potencia a lo mejor, corriente o enfocados a corriente o a señales nada más. Y los conectores tipo Car Edge, que generalmente son este tipo de conectores donde la contraparte es el mismo PCB con la forma de conexión, ¿vale? Igual, para un poco más de información para este tipo de conectores, aquí tenemos el link donde se puede revisar las distintas familias de las distintas aplicaciones. Algunos ejemplos de estas aplicaciones, igual es una tabla que en la página de Amphenol podemos revisar y nos va a dar links y cada uno de estos nos direcciona a la familia, ¿no? Conectores board to board con ángulo a 90 grados, a lo mejor headers, digamos, los más sencillos, con alturas un poco mayores a las normales, ¿no? Conectores a lo mejor de datos, enfocados a datos, a potencia, dependiendo del pitch, 0.4 milímetros hasta 2.54 milímetros y las distintas familias, ¿no? Entonces, aquí podemos revisarlo en el link que les compartí. De igual forma se puede revisar con nosotros, ¿no? Conectores backplane, igual. Tendremos distintas opciones dependiendo del número de pines, a lo mejor la velocidad que necesitamos, si va a ser conexión. En este caso estamos mezclando un poco wire to board y board to board, pero bueno, es como darles ese link o una idea un poco más gráfica de lo que podemos apoyar. Cuando hablamos de conectores wire to board, nos encontramos a conectores o conexiones donde tenemos un arnés y necesitamos conectarlo a nuestro PCB. Esto puede ser para mandar datos de señal o mandar datos a lo mejor de alimentación. Podemos encontrarlo de dos formas, donde el cable es ponchado, es conectado a un conector y este ya tiene su contraparte en el PCB. Podemos encontrarlo en este tipo de conectores donde conectamos el cable directamente en el conector. Este tipo de aplicaciones, haciendo un paréntesis, la podemos encontrar como solución alterna a lo mejor cuando soldamos el cable directamente en el PCB. Aunque pueda ser lo más sencillo o parecer lo más sencillo hacer ese proceso manual de soldar el cable, pues también lleva un poco más de tiempo, ¿no? Con este tipo de cables a lo mejor, pues únicamente con una herramienta manual hacemos presión en el cable y la conexión está hecha, ¿no? Conexiones que igual pueden soportar distintos tipos de vibraciones o niveles de vibración. O otro ejemplo de conexiones board to board, los famosos mini power,
ponchamos o hacemos el ponchado en las terminales del conector, las hacemos clic o las insertamos en la contraparte y este ya se ensambla en este de aquí. Otro tipo de conexiones wire to board o que vamos a encontrar dentro del catálogo también van a ser los blind mate. ¿Qué son los tipos o dónde podemos encontrar este tipo de conectores blind mate o dónde lo podemos considerar? Aplicaciones donde en el proceso a lo mejor de ensamble o de mantenimiento es un poco complicado tener acceso, no sé, a lo mejor mover el equipo para ver, para nosotros poder ver dónde se conecta la posición. El blind mate nos ayuda un poco a guiar la orientación y a orientar dónde está el conector, ¿no? De manera que no necesitemos nuevamente ver físicamente dónde está o cómo está conectado, ¿no? La mayoría de los conectores, pues ya como hemos visto, ya tienen la muesca, tienen la orientación, pero estos también nos pueden ayudar a hacer una conexión un poco más fácil, ¿no? En ese tipo de ambientes. Ejemplos de muchos de esos conectores, wire to board, para principalmente, obviamente, si no necesitamos mucha potencia, muchas veces se pueden, por la corriente que soportan, pueden a lo mejor mandar alimentación tipo DC. Ejemplos de este tipo, estaríamos con opciones a lo mejor de una separación entre pines de 0.8 milímetros hasta 1.27 o 2.54. Estos son unos de los conectores más utilizados también, donde el cable plano es ponchado directamente en la contraparte, asegurándonos que cada uno de los pines tengan conexión, sean conectados de forma correcta en la parte metálica del conector, ¿no? Igual tenemos los mini power, los headers, los más sencillos, por ejemplo, los blind mate de los que platicábamos hace rato. Ángulo recto, de ensamble vertical, tendremos muchas opciones. O los enfocados a lo mejor a alimentación, que soportan un poco más de corriente, ¿no? 12 amperes, 23 amperes, aquí podremos revisar o si necesitamos esa cantidad de corriente, se puede revisar dentro de estas familias, ¿no? Otro tipo de conectores que vamos a encontrar en el mercado o que vamos a encontrar también en muchas aplicaciones son los conectores flexibles, de cable flexible o de impresos en el PCB, FPC. También hay muchas opciones, para un mismo pitch, por ejemplo, vamos a encontrarnos con distintos tipos de ensambles, alturas en el conector, fijación manual, fijación con cero fuerza de conexión, con este seguro. Hay otros, nos vamos a encontrar también con nuevas familias que no tienen un seguro, digamos, manual o en la contraparte o en la parte del PCB, sino que solamente con la pura fuerza de inserción, el mismo conector, la contraparte, va a asegurar y con a lo mejor un pequeño clic nos va a asegurar y nos va a confirmar que la conexión sea la correcta, ¿no? Entonces, y que no haya una desconexión, ¿vale? Entonces, tenemos distintas versiones, también tenemos un catálogo muy amplio donde podemos apoyar para este tipo de conexiones. Los más conocidos o donde podemos ver mucho este tipo de cables es en componentes relativamente pequeños o conexiones entre displays. En displays es donde más lo encontramos. En los teléfonos, por ejemplo, muchas de las conexiones entre tarjetas, por lo mismo que el pitch, son pitch muy pequeños. El cable obviamente es plano o al final es un PCB flexible, pues no es muy grueso. Entonces, en este tipo de aplicaciones es donde muchas veces vemos este tipo de conectores, ¿no? Y también recordar que pueden soportar vibraciones, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de conectores, ya lo platicábamos, pitch desde 0.1 milímetros hasta, ahorita estamos mencionando uno, pero también tenemos 2.54, si se necesita. Entonces,
La familia también, vuelvo a comentar, es muy amplia, muchas opciones de lo que se puede revisar para ese tipo de productos. Y también, hablando de soluciones o conectores muy conocidos como a lo mejor de input-output, de entrada-salida, muchas opciones, ¿no? Los conectores tipo DB9, ¿no? Ya sean montajes through hole, con tipo wire to board para soldar un cable directamente, conectores tipo para display, HDMI, USBs, SIM cards, o algunas soluciones un poco más robustas, tipo para que vayan a lo mejor enfocadas a un ensamble en panel, por ejemplo, o donde sabemos que el producto va a estar en la intemperie o bajo condiciones ambientales extremas o que puedan comprometer el funcionamiento de la parte electrónica, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones, se pueden revisar muchas opciones, también es algo que se debe de considerar, obviamente, al momento de seleccionar el conector. Y nos vamos a encontrar con soluciones, hablando de soluciones o este tipo de conectores robustos, igual opciones a lo mejor de panel con conexión tipo de forma interna, ya sea soldado de cable, through hole, soluciones mixtas. Hay familias que pueden tener a lo mejor nada más un tipo de conector Ethernet o que pueden tener un mix, ¿no? 2 pines, 4 pines para potencia y otros pines para señal, pines más pequeños, ¿no? Eso es más o menos algunas de las diferencias que podemos encontrar en los conectores. Hay muchas opciones más. Hay conexiones o conectores enfocados a alta velocidad, o a lo mejor conectores que podemos encontrar en servidores, por ejemplo, muy robustos, altas velocidades. Hay opciones también dentro de eso, ¿no? Y eso obviamente entra dentro de la parte de aplicaciones. Al final, los conectores que luego se mencionan se pueden ocupar o podemos encontrar dentro del catálogo o podremos encontrar más opciones de las que a lo mejor se recomiendan. Siempre se van a tratar de platicar de muchas de las recomendaciones, pero podemos revisar más cosas. Y las aplicaciones o los conectores, ¿dónde se pueden implementar este tipo de conectores? Pues son muchas, ¿no? Podemos hablar de las soluciones de las más comunes en el mercado, a lo mejor, iluminación. Podemos hablar también de conectores enfocados o que pueden ir dentro de la industria 4.0 y ahí también es muy amplio las aplicaciones, ¿no? Aire acondicionado, elevadores, edificios inteligentes, igual mucho va de la mano con iluminación, ¿no? Electrónica de consumo, refrigeradores, lavadoras, a lo mejor también industrial, entre industrial y consumo, computadoras, laptops, por ejemplo. Obviamente también tenemos conectores, ya lo mencionamos hace rato, y hay aplicaciones, los conectores flotantes, por ejemplo, que pueden ir enfocados a la industria automotriz, ¿no? El catálogo también es muy amplio o es algo amplio y con algunos de ellos con certificaciones para este tipo de aplicaciones, ¿no? Almacenamiento, ya lo revisábamos hace rato, donde necesitamos conectores sí, conectores muy robustos para exportar datos en el orden de los gigabytes. Y algunas aplicaciones para energía renovable, que también ahí va mucho de la mano, no solamente datos, sino, bueno, si necesitamos a lo mejor tener un monitoreo de cómo está funcionando la parte electrónica, pero definitivamente la parte de potencia, ¿no? En todos ellos, o en la mayoría de ellos, nos vamos a encontrar con soluciones que pueden ser muy básicas. A lo mejor en algunos de ellos hasta el mismo header nos puede ayudar. Y en otros casos también vamos a necesitar soluciones de mayor potencia. Conectores que sean capaces de soportar 50, 200 amperes. Podemos revisar también esas opciones, ¿no? En la parte de iluminación, ya lo hemos platicado en webinars anteriores, pero igual tenemos opciones, ¿no? Opciones que pueden ser a lo mejor selladas, con protección IP67, que cumpla con algunas normas para interior, por ejemplo, SACA Book 20,
con interfaz o para igual con entrada o con ser capaces de soportar las conexiones para interfaz DALI. Para exterior, SagaBook 18 o el ANSI, son más conocidas como las fotoceldas. Para las dos opciones tenemos soluciones y distintas opciones que cumplen el estándar en diámetro a lo mejor o en altura también, ¿no? Entonces, como podemos ver, podemos soportar la mayor parte o todos los productos o todas las partes que integran este tipo de solución, ¿no? Nos vamos a encontrar, ya lo platicaba hace rato, con soluciones, aquí no lo mencionamos, pero hay conectores a lo mejor también circulares o con protección IP67 para que si es que se necesita. Y obviamente también vamos a encontrar muchos productos que coinciden con varias aplicaciones. Para iluminación igual podemos revisar conectores dedicados a la parte automotriz, ¿no? Entonces, podemos ir platicando si se van saliendo este tipo de requerimientos sobre cada uno de estos y recomendaciones. Obviamente en los links que estoy compartiendo y que vamos a compartir en la presentación, podríamos tener un poco más de acceso a todas estas familias. Hablando de Industria 4.0, comentaba, es muy amplia, ¿no? Desde conexiones para PLCs, soluciones a lo mejor un poco más robustas para robots, control de motores, interfaz humana, o soluciones para potencia, switches Ethernet o soluciones de Ethernet o de comunicación más robustas. Ahí entran, por ejemplo, los conectores robustos que mencionaba hace rato, ¿no? Muchas opciones que igual podemos ir revisando. Consumo, estamos hablando de appliances, electrodomésticos, igual los conectores planos o los conectores flexibles que comentábamos hace rato, en teléfonos, en smartwatches, ahí podemos ver opciones. Productos a lo mejor enfocados a herramientas eléctricas, power tools, martillos, taladros, perdón, hay conectores enfocados a eso, ¿no? Que podríamos ver productos en común, mencionaba hace rato, conectores enfocados a conexión de baterías, ahí tenemos opciones que pueden apoyar para esa parte, ¿no? Esa parte que también muchos de estos productos lo utilizan. Automotriz, distintas aplicaciones, distintos pitch o separación de pines, soluciones automotrices enfocadas a iluminación, a infotainment, los mismos conectores USB o Ethernet, bueno, más los USB son los que pueden servir, ¿no? Entonces, igual podemos ir revisando con más detalle. Y energía renovable, ¿no? Algunos conectores que nos pueden ayudar a este tipo de cosas, ¿no? Y pues prácticamente sería, esos son como muchas de las opciones o información, tratamos de cubrir la información que considerábamos relevante, que considerábamos importante. La idea es poder generar a lo mejor o apoyar con dudas que puedan tener en el momento o que a lo mejor en algún proyecto futuro puedan salir, ¿no? Puedan llegar a presentarse. Podríamos encontrarnos más material que les pueda servir, podríamos revisar con los especialistas, con nosotros, tratar de resolver estas dudas, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, lo mismo, tendremos más cosas por enseñar, pero igual se pueden ir personalizando de acuerdo a sus comentarios, ¿no? O a sus requerimientos.